Vale, pues vamos a arrancar. Tenemos nuestra práctica de hoy, que es esta maravillosa imagen, que me encanta. Como sabéis, esta práctica viene de la mano de Virtual Sketchers, que me han tirado el guante y vamos a estar colaborando unos meses para hacer conjuntamente los retos que ellos proponen. Me imagino que lo conoceréis. Están en redes y proponen un reto semanal. Es un poco como nosotros, pero es una iniciativa en la que publican su imagen semanalmente y todo el mundo que quiera la dibuja y la va subiendo a su cuenta de Insta y él automáticamente la va publicando. Entonces vas viendo que, por ejemplo, de este puente pues igual tienen ya 100 o 200 ya prácticas publicadas en su Instagram. Yo os animo a que lo veáis y de la mano vamos a hacer esta semana, y espero que muchas más, este reto. Pues nada, vamos a empezar con un pequeño encaje, como siempre. Esta vez no he delimitado nada en el papel, lo voy a dejar libre, ¿vale? Lo voy a dejar abierto. Y vamos a empezar a encajar un poquito nuestro puente. Yo siempre antes me paro un poquito a ver la imagen y aquí lo que más me llama la atención es el reflejo que tenemos abajo, ¿vale? Es este reflejo. Voy a dejar espacio suficiente para el reflejo y me apetece que este color que tenga el puente sea un color bastante frío y oscuro, ¿vale? Para que me contraste con el propio azul del cielo. ¿Ok? Por lo que vamos a dejar una pequeña franjita de cielo. Vamos a reservar esta zona del reflejo, que por supuesto lo vamos a hacer con bastante humedad, ¿vale? Este papel es el que usé la semana pasada también en la práctica, el de Baobon, 100% de algodón, y ya le he querido también usar porque vamos a darle un poquito de caña aquí al húmedo sobre húmedo en esta parte de aquí abajo. Pues nada, vamos a dibujar esta línea tan tensa que tiene para hacer el puente. Más o menos la cresta, la punta, la clave del puente vendría como por aquí. Yo creo, está un poquito, casi en el tercio, un poquito más, y esto baja no en horizontal, baja un poco más en diagonal, aquí. Y la siguiente baja con un poquito más de inclinación. ¿Y dónde muere? Pues prácticamente en la mitad de la altura. Pues vamos a aprovecharlo y vamos a unir estos dos puntos aquí. Vamos a seguir comprobando que realmente esta es más horizontal y esta baja un poco más. Siguiente punto de anclaje, el ojo del puente. Puede que más o menos os venga por aquí. Aquí tiene un espesor tal que este más o menos. Y si esta es la parte izquierda, la parte derecha, vamos a centrarnos en la parte de atrás del puente. Está un poquito más a la izquierda del centro del dibujo. Este casi es el centro, vendría como por aquí. Y es un arco bastante apaisado, ¿vale? Está tendido, es un arco tendido. Por lo que no es una semicircunferencia. Lo que tiene es un arco que se va tendiendo. Realmente esto es un poquito más arriba. Se esconde y este un poquito más arriba nos va a desaparecer. Sería el primer encaje. De todas maneras, es un puente bastante viejo y la curva esta es poco perfecta. Por lo que si tembláis un poco, tampoco se va a notar demasiado. Aquí dejamos una parte en sombra que va a quedar muy chula, la parte de debajo del puente. Y aquí prácticamente hay que ver que esta esquina nos va a venir aquí, esta es la esquina. Fuga un poquito hacia adelante y de aquí ya es muy finito. El puente en la parte de abajo no se va a ver apenas y aquí desaparece. Vale, aquí es gordito y esta parte va a ser muy chula porque aquí vamos a dejar esta luz reservada. Vale, tenemos aquí una parte maciza. Voy a reservar un poquito de agua, incluso voy a ser un poco exagerado con el agua. Aquí una parte más o menos por aquí nos viene el bosque. El horizonte aquí casi no cuento con él porque está muy alto. Vale, si queréis igual para colocar unas montañas aquí arriba nos puede valer, pero está muy alto. Vale, tenemos aquí un bosque que nos sube un poquito y voy a respetar un poco por aquí, zigzagueo del blanco de la propia espuma. Aquí nos entra un poco el verde, que va a quedar muy bonito, es un verde en contraluz, le meteremos bastante contraluz y bastante contraste a la parte de delante. Y por aquí nos vuelve a bajar el agua. Y esto va a ser ya piedras y reflejos. Y por aquí voy a insinuar un poco el árbol como que está delante. Y este que nos viene como por detrás.
hay como dos árboles. ¿Y qué voy a hacer? Aquí tenemos una cruz que es muy característica en este puente. Voy a dejar esta parte del árbol un poquito clarito, como está en la foto, para que la cruz, cuando la dibujemos aquí, nos resalte. La cruz va a estar en contraluz totalmente y quiero que nos resalte esta cruzada de aquí. Perfecto. Por aquí, para que tenga un poco de profundidad, vamos a dejar un poquito que respire, como la foto de referencia, y un poco de montaña por aquí. Y puede quedar súper bien. Y blanco. Así vemos que realmente entra por aquí y nos sale. El cielo nos va a entrar por aquí. Nos va a hacer mucho bien en el dibujo. Vale. Vamos a dibujar nuestro machón aquí. Esta parte más o menos es un poquito más alta que la parte maciza. Y aquí tenemos a eje más o menos de este pie, otro pequeño agujerito, y también le va a dar mucho juego porque entra la luz por ahí. Aquí está, y aquí vamos a insinuar un poquito, ¿vale? Un poquito, y luego yo os conozco. Acabo de hacer la corrección del último y los detalles abundan siempre. Aquí insinuaremos un poquito la escalera. Por aquí y aquí. Y aquí nos viene una franjita de verde, una franja de gris, escalera sube, baja un poco, y aquí tenemos la piedra, que esto es como una especie de grava que nos viene ahí, pero como veis es muy azulado, está en sombra. Aquí seguimos teniendo más piedras, y aquí hay que intentar respetar esta zona de blancos que veis aquí, para que la sombra del puente tenga potencia. Por aquí tiene que ser, esta zona tiene que estar oscuro, sin ningún blanco puro, y por aquí sí que tiene que haber blancos puros. Vale, vamos a intentar respetarlo. Y por aquí nos vienen unas piedras, y aquí varias piedras ya un poco más pequeñas. Vale, un poquito más por aquí vamos a dar este árbol, que nos hace un poco la figura delante del cielo, aproximadamente. Y si queréis dar un poco más por aquí, pues tenemos una casa, un tejado un poco raro, y aquí meteremos igual un marroncito para dar un poco más de... Realmente este árbol tiene que venir como por aquí, porque si veis este ojo del puente tiene que arrancar como por aquí. Lo voy a mover un poco, ahora que estamos a tiempo. Listo. Esto es un pasaje por aquí, ¿sabéis? Está por aquí se puede andar. Y por aquí baja un poco de piedra. Esta zona la vamos a dividir en dos. Grava un poco de verde o agua, esto es agua también. Y ya está, vamos a saltar. Que toca. Vale, empezamos con el cielo, como siempre. Vamos a dejar unas nubes bastante marcadas, por lo que el blanco va a salir mucho en la parte de aquí. Y luego es un azul de cielo bastante, con un pequeño degradado. Esta zona es un poco oscura y una zona un poquito más clara, pero me interesa que sea un cielo claro, ¿vale? Que no metamos demasiado azul. Lo que va a ser oscuro aquí, como es un contraluz, es nuestro puente, ¿vale? Nuestro puente sí que tiene que tener un tono medio dentro del dibujo, y el cielo tiene que ser un tono claro, un tono alto, para que haya este salto. Vale, pues vamos a empezar con nuestro azul. Podéis, si queréis, humedecer un poquito el papel, si queréis trabajar con nubes un poco más algodonosas. No sé si merece la pena o no. Voy a darle un poquito. Aunque tengo un poco de pintura, voy a intentar ya dejar definidas las nubes. Aquí el papel, por ejemplo, sí que nos va a ayudar. Si es un buen papel, lo aprovecharemos para hacer estos degradados. Aproximado, ¿vale? No es el motivo principal de esta práctica, las nubes, pero sí que queden definidas. Le va a dar una profundidad. Las montañas no pasa nada que paséis por encima. Y aquí, veis, vale, está el borde. Bajan nuestras nubes. Voy a dejar esta parte bastante clara. Si queréis dejar alguna nube extra, pero voy a pasar con agua prácticamente.
hasta aquí. Humedezco la parte de aquí arriba y un poco más por aquí. Y aprovecho para, ahora que está húmedo, para meter un poco de pigmento y que nos rompa por ahí. Vale, la parte de arriba, un poco más de color. Aquí dejo la nube en la esquina, que le da un rollito. Y aquí prácticamente, como veis, casi no hay pintura. Si os pasáis no pasa nada. Al contrario del ejercicio de la semana pasada, que había que respetar los blancos, ¿os acordáis? Aquí si nos pasamos no pasa nada, porque como este color va a ser mucho más oscuro, da igual que os paséis. Ahora lo vamos a ver. Vale, el cielo no tiene mucha más presencia. Si queréis levantar alguna nube un poquito más, pues ya lo sabéis, cogéis un poquito de papel y podéis llevaros un poquito más el blanco fuera o romper un poco si he quedado demasiado definido el borde. Pero no es motivo de este. Y lo siguiente que vamos a hacer es el reflejo. ¿Vale? El reflejo, para que quede un reflejo realista, los reflejos suelen ser borrosos, a no ser que sean unos reflejos que los fotógrafos hacen un poco especiales o unos lagos muy calmados. Aquí, como veis, tenemos onditas, es como un cristal con mucha rugosidad, por lo que no va a quedar un espejo perfecto. Tiene turbulencias en la superficie y nos va a devolver el reflejo roto, difuminado del cielo. ¿Cómo hacemos un reflejo roto? ¿Cómo hacemos ese blur, ese desenfoque en el reflejo? Usando la técnica de húmedo sobre húmedo. ¿Vale? Le vamos a dar humedad. Tengo un poquito de azul, pero no pasa nada. Humedad al papel en toda la zona en la que queremos que haya reflejo. Y vamos a usar el mismo azul que hemos dado para el cielo, lo vamos a meter por aquí. ¿Vale? Y que se vaya rompiendo. ¿Lo veis? Se va rompiendo un poco. Si está bien húmedo el papel, tenemos que empezar. Aquí tiene mucha humedad el papel, mucha. Tiene que empezar a salir este tipo de aguas, todo perfectamente difuminado. Vale, voy a continuar metiéndolo por aquí. Y también tenemos que refleja en verde, por lo que vamos a empezar a sacar ya un poco de verde. Y lo voy a mezclar con un poquito de azul ultramar, para que tenga un color un poquito más intenso. Y lo voy a meter por aquí. Y voy a dejar que juegue él mismo, ¿vale? Que él mismo sea el que se vaya moviendo. Por aquí lo vamos metiendo un poco también. Y por aquí. Es más oscuro. Vamos a meter un poquito de azul. Incluso un poco de sepia. Yo creo que es más tirando a marrón. ¿Vale? Lo vamos a meter por aquí un poquito más de marrón. Ahí está. Y nos lo llevamos por aquí. Esto que esté bien húmedo, ¿vale? Y aquí conseguimos un poco meter nuestro marrón. Nos viene creo que bien, lo vamos a meter un poco por aquí también. Cuando está húmedo, hay que aprovechar en el momento que está húmedo, ¿vale? Si queréis meter un poquito más de marrón aquí, le va a dar ese enganche de las sombras. Y luego podemos volver, no pasa nada, pero tiene que estar húmedo. ¿Vale? Aquí esto es bastante oscuro. Y por aquí también, pero ya vendremos después. ¿Vale? Si queréis romper un poquito este reflejo para ver la textura que tiene el propio reflejo en la imagen, podéis pasar un poco la uña y os podéis llevar un poquito el pigmento y cortáis un poquito el reflejo. También podéis pasar una tarjeta de crédito con el lateral. Podéis mover un poquito de pigmento, pero tiene que estar un poquito más seco, ahora está tremendamente húmedo. Voy a aprovechar y voy a hacer por aquí, ya que tengo marrón, estos reflejos que tenemos aquí. Me llevo más marrón. Esto prácticamente es un marrón porque está muy oscuro, las sombras que tenemos aquí. Y voy a aprovechar que esto tiene mucha agua para romperlo un poco. Dos pinceladas oscuras. Y voy a llevarme por aquí también el reflejo porque creo que invade un poco. Voy a aprovechar que está húmedo y dejo dos puntitos de color. Ahí está. Luego hacia arriba
Vale, todo bien húmedo. Hemos metido este reflejo en la parte de aquí. Húmedo y el color lo vamos dejando caer. Voy a meter un poquito más de intensidad del azul. Vale, creo que es muy vivo aquí. Y ahora que está húmedo, podéis incluso hacer alguna pequeña onda si queréis que salga. Ahí las veis. Ahí está. Y creo que esta parte es un poco más oscura. ¿Vale? Esto ya es otra película, porque aquí hay espuma y si lo hago demasiado húmedo va a seguir siendo reflejo. Ahí va a ser un poco una cosa más espumosa, por lo que vamos a hacerlo en seco, probablemente. Voy a dejar que se seque esto. Esto vendremos después. Ahora con esto, si queremos romper alguna línea, ahora podemos romper, pero lo voy a dejar así porque está listo. Ya tenemos nuestro reflejo hecho. Vámonos con... Aquí tenemos un gran macizo que es el puente y verdes. Y tiene que contrastar. ¿Vale? Los verdes tienen que ser claritos en la parte de aquí, claritos también en la parte de aquí, pero tenemos que darle un poco de intensidad oscuro, verde oscuro, muy oscuro en la parte de aquí. ¿Por qué? Porque la luz viene de atrás. La parte de atrás está iluminada, pero la parte de aquí es la parte más oscura del árbol, igual que aquí. Tenemos que hacer ese contraste. Daremos un agua de verde clarito y después le haremos contraste en la parte de delante. Pero voy a ir primero a una gran aguada para el puente. ¿Qué color tiene el puente? Pues yo creo que podemos dar un ocre inicial, pero hay que hacerlo en sombra. Podemos irnos a un sepia o podemos hacer un poquito de azul. Nos cargamos el color del puente. Podemos hacerlo también en dos pasos. Podemos usar primero un color un poco más vivo. Ahí está, por ahí está. Me había pasado antes. Este es un color un poco más cercano al que tenemos. Si lo queréis, tiene que ser un color algo apagado, algo frío, porque está en sombra, es un contraluz. Voy a hacer bastante mezcla y la vamos a llevar por todo el puente. Tiene que ser un color oscuro, ¿vale? Porque estamos en un contraluz. Es un color base, nuestro ocre, pero luego lo hemos matado con un poquito de azul. Y voy a hacerlo bastante húmedo. Cuidado con las zonas que realmente es piedra y las zonas que es verde. Por aquí es un poco difuso, pero voy a pasar por encima. Voy a matar un poquito este verde que todavía tiene. Eso es. Y vamos a jugar un poco. Cuidado aquí, ¿vale? Aquí sí que lo voy a respetar. Pero voy a ir rápido, ¿vale? Quiero que esto esté húmedo. Porque quiero hacer un poco de juego con el color aquí. Y un poquito de azul. Ahí está. Hacemos nuestra punta y vamos para acá. Vale, es el momento ahora de dar una pequeña agua, si queréis, de algún color diferente. Podemos darle un rojito un poco más vivo para que no quede tan muerto como que tuviera aquí un ladrillo, un poquito más vivo, lo veis por aquí, y ya vibra un poco más nuestro dibujo. No voy a mostrar ese arco que tiene tan clarito porque sería de meterle demasiada definición, pero sí un poquito más vivo el color por aquí y que nos vibre un poco, que no sea tan apagado. Voy a aprovechar a meterle un sepia un poco más oscuro en esta parte de la base. Ahora que ya está un poco seco, ¿veis? Pero hay que intentar trabajar un poco más rápido para que aprovechar esa humedad. Y si no llegamos, paramos y dejamos de dibujar. Tiene muchas zonas como con unas hierbas, pues con un poco de sepia un poco más oscuro podemos darle unos toques aquí y que se difumine a la que está húmedo. Aprovechamos, veis aquí ya está seco, es diferente la textura que nos va a dar. Y aquí tiene como algo que nos sale y voy a tirar la textura para abajo, incluso con la uña puedo arrastrarme un poquito por aquí. Está bastante húmedo el papel, este papel coge bastante humedad y por aquí tiene ruido, está seco, ¿veis? La textura totalmente diferente. Pero esto es como una especie de estos
es una proa que nos sale aquí. Vale, voy a aprovechar esta parte que está un poco más seca para dar un poquito de textura. He dejado esta parte que lo he dejado más ancha de lo que está en la foto, porque quiero trabajar por aquí con un poquito con la luz. Pero antes de que se me vaya, voy a continuar con toda esta parte de color. Y un poquito las... Aquí me da la sensación que hay como casi hasta azul en la punta esta, no sé vosotros, pero yo veo como un poco de azul incluso. Voy a intentar llevármelo ahí. Ahí está, un poco. Y por aquí también vamos a dejarle un poco manchas de azul. Aprovechar que está húmedo. Si se ha secado ya, lo mejor es parar. Voy a aprovechar un poquito más. Esta textura le puede dar un poco de juego. ¿Ves? Cuando me metí un color diferente por aquí, vibra un poco más el puente. Vale, hasta aquí. No lo voy a trabajar más. Voy a pasar a la parte del ojo. Esta parte me interesa mucho. La vista se te va a ir aquí. En este dibujo se va al reflejo y aquí. Y un poco la ventana de aquí. ¿Qué tenemos aquí? Es un color muy clarito, ocre, y con muy poca intensidad. Es bastante blanco. ¿Vale? Pues lo vamos a marcar. Con muy poquito pigmento voy a dejar un color muy clarito aquí. ¿Vale? Y me lo voy a llevar un poco hacia arriba porque esta es la parte que lo voy a cortar con una zona en sombra. Eso lo voy a hacer después porque esta línea quiero que quede muy definida. Simplemente dejo esta marca y me voy, como me dicen por ahí. Y aprovechar que tengo este color, me recuerda un poquito esta grava que tenemos por aquí. Y voy a usar el pincel un poco tumbado para dar un poquito de textura aquí a la grava. Para que tampoco me la marque toda. Ahora que tenemos esto aquí, voy a coger un poquito de marrón, de sepia, y yo de 3 toques y que me lo rompa por ahí. Vale. Esto todavía está un poquito húmedo, luego le daré el toque este por encima. Voy un poco por zonas para evitar trabajar en una zona que esté húmeda, si no me interesa. El siguiente paso que vamos a dar, yo creo, es toda la zona que tenemos aquí. Voy a dar unos verdes, unos marrones y la parte en sombra de aquí, antes de saltar al interior del ojo y los verdes. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un verde de una pequeña pradera aquí. Hay dos formas de hacerlo: sacar el color directamente que tenemos aquí o usar una zona de sombra y después pintar con color encima. Vamos a hacerlo así, mira, así lo veis. Voy a trabajar la sombra, este color de sombra. Voy a coger un poquito de gris y un azul ultramar, un poco como hicimos la otra vez en la práctica del pueblo andaluz. No es una sombra demasiado fría, ¿vale? Por lo que podemos irnos un poquito de sepia si queréis oscurecerlo y que no tenga tanto tono frío. Un poquito de marrón. Y con este color y bastante mezcla hecha, vamos a hacer toda la sombra. Toda la sombra, es decir, desde aquí. Mira, voy a llevar este color y además lo voy a dejar un poco roto. Y esta sombra la voy a arrastrar por todo, sin dejar ningún blanco. Eso es muy importante. Aquí hay un par de blanquitos, pero luego trabajaremos con ello. ¿Vale? Todo esto es sombra. Todo esto es sombra. Aquí empieza a aparecer ya una especie de piedra. Luego le daremos el color real. Ahora estamos dándole el valor en tono. Y si queréis que se funda un poco, podéis subir con este color en sombra por aquí, si os parece un corte demasiado salvaje. ¿Vale? Ya veis un poco la sombra que arroja. Ahora por aquí nos viene un poco también. Aquí unas piedras que sí que tienen esta sombra. Luego le daremos la textura aquí, pero es la sombra arrojada de este puente. Perfecto. Tenemos la sombra arrojada. Ahora podemos trabajar esta parte de aquí. ¿Esto está seco? Yo creo que sí. No, me voy a ir de aquí, que tengo muchas ganas de dibujar esta parte. ¿Qué tenemos aquí? Lo mismo, una zona en sombra, azul, el color básico del propio puente, pero con un poco de azul. Pero aquí nos refleja algo, ¿no? Como un color un poquito cálido, ¿lo veis? Tiene que haber algún reflejo del agua probablemente que le afecta aquí.
Es un tono bonito, vamos a ver si lo podemos sacar con un tono un poco, usando este color un poquito más potenciado y la sombra fría. Metemos una zona un poquito más, cuando humedecemos todo esto con un color y aquí le damos un color ligeramente más cálido, a ver si podemos sacar esa sombra. Vamos a aprovechar que tenemos ya el color que hemos sacado antes aquí. Esto es demasiado azul. Vamos a usar nuestro color base, que era este, y un poco de azul. Siempre podemos oscurecer un poco más después. Ahí, por ahí está. Tiene que ser oscuro, más oscuro que en la parte de arriba, por lo que vamos a meterle un poquito más de caña, más de azul. Tiene que haber un salto, este color más oscuro que este, lo tenéis que ver ahí. Vale, y empiezo con él, quitar un poquito de pigmento y empiezo a meterle por aquí. Voy a meter un poquito más de ocre. Por aquí parece como que hay una lucecita que entra hasta que me dé el boli, el pincel. Ahí está. Y por aquí empiezo a llevarme ya el ocre un poquito más clarito. Voy a bajar con él con un color un poco más achocolatado, que parece que es el que entra por ahí. ¿Lo veis? Y hago esa pequeña gradación. Y luego nos vuelvo a bajar con un color frío. ¿Hasta dónde? Esta línea es muy importante, nos va a dejar la definición, un poquito de textura incluso si queréis darle. Hasta ahí. Y cerramos todo esto antes de que se seque ese borde. Ahí está. Ahora ha quedado muy exagerada esta luz. Lo podemos romper un poco, bajamos y subimos por ahí. Vamos a dar un poquito más de oscuridad aquí, en la parte del entronque, ahora que está húmedo. Vamos a dar un poquito más, que es la parte más oscura. Si rompéis un poco por aquí, como que tiene un poco de piedras, va a quedar mejor, porque esto no es un elemento muy antiguo. ¿Vale? Y por aquí. Esto luego lo cortaremos con el verde. Vale, perfecto. Salta al marrón de aquí, es más oscuro y se ve. Ahora con muy poquito ya, con muy poquita pigmento podemos dar, si queréis, un poco de algún chorretón por aquí, si queréis casi en seco. Vale, lo tenemos. Vamos a continuar con esta parte de aquí. Sigue un poco seca todavía, un poco húmeda. Voy a dejar que respire un poco porque aquí ya quiero empezar a trabajar con colores un poco más oscuros. Voy a acabar todo el río porque luego la vegetación va a ir encima. ¿Vale? Vamos a dejarlo ya terminado y así luego el verde me va a tapar porque el río es la parte más clarita. Aquí tenemos una zona en la que hace un zigzag el río. Vamos a hacerlo ya. Y un poco de espuma. Yo veo como que hay como algo de espuma. Voy a coger, como esto ya está seco, con el pincel también bastante seco, voy a usar la textura del papel para hacer estas zonas. A ver si lo puedo sacar. Ahí está. Vale, me voy a llevar... Tiene tonos marrones, tonos azulados, hay un poco de variación, pero lo ideal es que esté sequito el pincel para que me arrastre la propia textura del papel y haga ese brillo de la parte que tenemos ahí. Vale. Ahora si esto lo quiero humedecer, tiene que estar bien húmedo para que se me difumine ahí. Ya hemos hecho un poco de los brillos, azul entra por ahí, luego lo taparemos, pero ya nos va a aparecer y aquí prácticamente ya no podemos dibujar mucho más porque luego nos la va a tapar. Entonces que brille un poco y se intuya y ya está. Tampoco quiero que tenga mucha presencia, luego va a ir tapado todo. Vale, sí que he visto que aquí nos hemos dejado un poquito de cielo. Vamos a aprovechar que tenemos este azul ya para pintarlo. Y mira, ya que estamos aquí, aquí es que el truco es que la montaña es más oscura que el verde, por lo que el verde la pintaremos primero y después en la montaña en azul haremos el negativo para el árbol, así que lo vamos a dejar para después. Vamos a esta zona de aquí, vamos a darle
a estos verdes que tenemos aquí en primer término. Son colores apagados, como veis, pero como hemos apagado ya con la sombra previamente, podemos hacer esta mezcla del color que tengo aquí dado con cada uno de los que aparecen, o trabajar la sombra y encima ahora pintar por adición el color original. Ese verde que si diera al sol es el que tendríamos, es un verde bastante vivo. Pero yo si lo pongo aquí ahora, encima de esto, ese verde ya no es tan vivo. ¿Vale? Entonces lo que podemos hacer es aprovechar eso para... Por aquí tenemos un poco más de verde, cuidado con las luces, porque si lo dibujo aquí me va a saltar y luego lo oscureceré. Veis que este es un poquito más claro. Y aquí es que realmente lo acabo de entender ahora. Esto es una zona de verdes y realmente esto es verde. Y aquí entre los blancos. Ahí está. Ahora vamos a darle un poco de intensidad a toda esta zona de aquí. Creo que habéis entendido, ¿no? Hemos trabajado con un color en sombra y añadiendo los colores, vivos, se suman las dos y queda realmente como ese color con la sombra añadida por la veladura de la propia acuarela. Vamos a meterle caña e intensidad a la zona de aquí. Es una zona bastante oscura, de marrones, grises, también es como una especie de gris, pardo. Y vamos a meterle por aquí, dejando un poquito que respire. Vamos a jugar mucho con textura, ¿vale? Vamos a hacer zonas un poco aguadas, respetar un poquito los peldaños por aquí, pero rápido, no creo que tenga mucha presencia. Esto es casi es más negro, esto es demasiado negro. Aquí, por aquí. Quito un poco y voy a respetar por aquí. Vale, dejamos en negativo esta zona de aquí que está, ya aparece. Y aquí lo voy a difuminar un poquito, porque me aparece otra vez el color original como ocre. Por aquí. Cuidado con estas líneas que nos dejamos porque dan una falsa sensación. Y aquí si queréis aprovechar ahora para romper o incluso coger algo finito como una tarjeta y empezar a pasar por encima, ¿veis? Puedo arrastrar un poco el pigmento para hacer esos escalones porque no me va a dar con el propio pincel, es demasiado fino, o con la uña también podéis aprovechar. Nada, están insinuados, nada más. Luego probablemente los oscureceremos un poquito más. Aquí hay una zona que tiene azules, es una zona un poco extraña, pero tampoco la quiero trabajar. Voy a darme un poquito por aquí. Vamos a aprovechar esto que está húmedo y le voy a dejar dos caídas aquí de este negro en las zonas donde quiero, y así ya vibra un poquito más. Ya no es tan plano el color en los arranques. Y luego aquí como tumbo un poco el pincel y como veis me queda ese como ese chorreto. Por aquí un poco también. Y por aquí. Aquí como que el muro también se oscurece un poco. Luego a tiempo estamos siempre de esta zona, por ejemplo, que veis que tiene como el arranque más húmedo, más oscuro, siempre le podemos dar a mayores. Incluso ahora que está seco le podemos dar un poco de textura con este marrón, sacamos la textura del propio papel. Si nos ha quedado un poco demasiado plano, podemos aprovechar y tiramos unas pinceladas un poco en vertical como de humedades y demás, pero eso lo vamos a hacer al final también. Aquí no entra luz, aunque es una pena. Es una pena, me gustaría que entrara luz. De hecho, lo voy a forzar un poco. Esto es una licencia, pero aquí me apetece que entre un poquito de luz. Vamos a hacer lo mismo que aquí arriba. Nos vamos a ir a un color frío, bastante oscuro, como veis es muy oscuro en la parte de arriba, que nos llega hasta aquí. Y aquí vamos a intentar que nos entre este colorcito que me ha gustado antes. Y voy a hacer también una sombra como esta en diagonal. Creo que me va a quedar muy chulo. Así se entiende mejor ese ojo. Se entiende mucho mejor. Aquí nos ha quedado una zona abierta. No me gusta nada. Que no puede haber ahí. No puede haber luz. Así que vamos a matarla. Ahí está. Creo que se queda mucho mejor. Voy a meter un poco más de oscuro. Color oscuro por aquí. Y que se note más eso ahí. Vale, voy a hacer exactamente lo mismo aquí arriba. Voy a trabajar, este muy pequeñito, este apenas da. Voy a meter un color cálido. Este es más pequeño más difícil por lo pequeño que es. Intentar tumbar un poquito el pincel, entonces la parte izquierda
que tenga bastante pigmento y la parte de la derecha que sea más clarita. Es muy pequeño esto. Veis que la parte derecha como que tiene un poco más de luz. Y aquí vamos a meter la parte fría del final de la sombra. Y oscuridad. ¿Ves que esta parte de aquí tiene que ser más oscura? Pues le metemos un poquito más. Y tumbo el pincel y consigo, ¿veis ese degradado tan bonito en la parte de ahí? ¿Qué me estorba? Aquí no puede haber blanco. Aquí no puede haber blanco. Después entraré por aquí, ¿vale? A definir un poquito con el verde probablemente después. Y le demos un color base, pero si pinto encima ahora me lo voy a mover todo. Vale. ¿Cómo vais? Espero que vais bien. Vamos a meter un poquito más aquí, que nos hemos quedado a medias. Hay como verdes, marrones, negros, pero va a ser algo bastante ágil. Voy a aprovechar la textura del propio pincel y el papel, ¿vale? Como está todo bastante roto por las piedras, pues voy a aprovechar por aquí, voy a hacer pinceladas sueltas y muy secas, ¿vale? Nos vienen por aquí, incluso hay zonas donde nos aparece el propio color verde, aquí pegadas como al agua, piedras como húmedas de musgo o lo que sea, y aquí ya está. Vamos a meter un poco de marrón, un sepia, porque es bastante oscuro aquí, y le damos un poco más de contraste a estos. Y como veis simplemente son pinceladas un poco rotas, porque hay muchas cosas y tampoco quiero definir todo. Esto es un ejercicio además bastante interesante si lo conseguís simplificar a muy poquitas, y por supuesto que hay el calibrado prohibido, claro. Vale. Aquí simplemente dos pinceladas para indicar que hay unas piedras, pero me da igual. Vale, me voy a meter en esta parte de aquí. Aquí hay luz ya, hay zonas un poquito en sombra, que hay como por aquí, y voy a aprovechar y degradar un poco la parte de arriba, como tumbo un poco el pincel, más transparente, más agua y abajo más pigmento. Y sombras un poco rotas por aquí. Textura un poco de piedras, quiero romper un poco con el dedo. Y luego un poco de más intenso con un marrón, probablemente por aquí al pie del agua. Luego haremos que el reflejo sea más oscuro por aquí, porque esto tiene que reflejar un poco más oscuro. Si queréis hacerlo también, lo que podéis hacer es con un poquito el pincel perfectamente limpio, agua, ¿vale? Cogéis en la punta solamente el pigmento oscuro, solamente en la punta, y lo tumbáis por aquí. Y le dais 3 o 4 toques por aquí. Y luego, si queréis, lo que podéis hacer es quitar un poco ese exceso de pigmento. Tenía mucha agua. Y hemos hecho un poco un reflejo. Si lo queréis luego cortar, podéis pasar un dedo o una uña y hacéis un poco cortes en estos reflejos si queréis interrumpirlos, que los tienen un poco más húmedos. Nada, simplemente porque me estorbaba el tener tan clarito el reflejo de las piedras tan oscuras. Ahí está. Van nuestras piedras de por aquí. Vamos a meterle este verde que nos aparecen aquí. Vamos a empezar con los verdes ya. Tenemos todo listo. Antes de nada voy a acabar con esta ventana que tenemos aquí, con el ocre original. Muy clarito, muy clarito. Ahí está. Listo. Vale, verdes. Empezamos con los verdes. Mucha caña. Voy a dibujar un verde. Voy a usar un verde bastante clarito, es decir, mucha agua, poco pigmento. De hecho, fijaros, voy a coger y voy a usar un color un poquito más dorado. Un poco. Y me lo voy a llevar por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y un poco por aquí. Pinceladas. Y ahora cojo y empezamos a trabajar con el verde, para que no sea tan monótono nuestro verde. Y ya lo mezclamos por aquí. Por aquí. Y en húmedo metemos un poquito el verde por aquí. Y simplemente una mancha homogénea, no vamos a hacer un verde más oscuro de momento. Esto hay que hacerlo rápido, así lo hacemos todo del tirón.
por aquí aprovechamos, metemos un poco el verde. Y eso es, aprovechar que está húmedo y ves cómo se mezcla y las puntas nos dan más oscuras. Y este es más oscuro, pero lo haremos después, no quiero meter ahora los verdes oscuros. Voy a respetar un poco por aquí y lo mismo, verde, y si tumbo un poquito el propio pincel me dará una textura. Aquí voy a dejar un poco de blanco para que se note el borde de este. Y más verde. Por aquí esto es muy importante que nos quede bien definido. Aprovechar que está húmedo. Por aquí esto es la piedra, por aquí nos sale y por aquí nos viene. Vale. Vamos a aprovechar que se me está sacando aquí arriba también y le metemos su ración de verde. Puedes dejar que brille un poco la parte de arriba, puede dar un toque, porque realmente es un contraluz. Un pelín le puede, no todo, un pelín de vez en cuando le puede quedar bien. Y aquí ya se me ha sacado, como veis, prácticamente, entonces voy a darle unas cuchilladas, vamos a cuchillar un poco aquí porque ya está seco. Y vamos a hacer ya el borde de nuestro árbol por aquí. Como veis, muy seco el pincel, más pintura todavía. Y esta es la parte más oscura. Aquí lo voy a dibujar casi incluso sin darle toque de azul. Con este nos vale. Este color nos vale. Un poco por aquí, rompo un poco el árbol. Ahí está. Y este lo vamos a dejar casi que así. Vamos a dar un poquito por aquí arriba para que encerrar un poco esa zona que quedaba un poco débil. Vamos a irnos aquí. Ahora voy a coger en la punta del pincel mucho verde y voy a empezar a trabajar en negativo con este árbol de aquí. Respeto unas hojas y la punta de ese verde me lo voy llevando hacia aquí y ya genero ese contraste en la parte de atrás. Me apetece un poco más de azul, a dar un poquito más de azul más frío. Y hacemos lo mismo aquí, rompemos un poco, trabajamos en negativo del árbol de delante. Apoyamos el pincel, la parte de aquí está con agua y esta parte tiene pigmento y así la pincelada es una pincelada mucho más difusa. Y lo mismo aquí, rompemos el pincel, rompemos el borde del árbol aquí y hacia atrás apoyamos el pincel. Voy a intentar respetar esta zona por lo que os he dicho antes de la cruz y con el dedo dejamos un poco más por ahí. No quiero entrar porque quiero que la luz me quede ahí. Y lo mismo por aquí, hay incluso algún toque de marrón aquí, pero no me quiero liar con esto. Vamos a hacer la misma técnica aquí. Metemos un negro muy intenso. Si es que se apague más frío este verde, le dais azul, un azul ultramar. Y desde aquí, ahí está. Vamos a ir apagando la parte de atrás de nuestra árbol. Incluso aquí, si veis una zona muy grande, con un poquito más diluido el pigmento podéis hacer como un borde extra y este le metéis un poquito de color aquí y hacéis un plano diferente. ¿Lo veis? Como más o menos el que aparece ahí. Es una interpretación, pero más o menos como dar aquí un árbol, nos aparece detrás, tenemos otro árbol, nos va jugando un poquito, ¿vale? Y rompemos un poco. Quiero un poco de textura aquí, que un poco débil, si no. Y aquí atrás lo mismo, vamos a coger un poco de verde, un poquito de azul y vamos a hacer lo mismo aquí. En negativo apoyamos aquí. Aquí no sé si hay otro arbolito, parece como que hay otro arbolito. Y podemos dar como otra profundidad, como pincelada tumbada, la punta tiene pigmento, la parte de arriba tiene agua. Vale, vamos a hacer este de aquí, en misma técnica. Azul con un poco de verde porque está frío. Y si manejáis muy bien esta técnica puede dar muchísimos resultados. Fijaros, pincho aquí y hago un pequeño degradado. Tiro por aquí y tiro por aquí. Y puedo incluso llevarme la textura del propio papel. Aquí puedo trabajar como con otro plano incluso. ¿Vale? Siempre estamos a tiempo de oscurecer, porque si nos queda un poco abierto esto, no hay problema. Siempre estamos a tiempo de volver y pasar un poco por aquí. Vale, voy a darle un poquito más.
un poco más de textura por aquí, y las ramas. Y aquí nos queda una zona bastante oscura, como veis, que casi yo creo que no es ni verde. Voy a tirarme ya un sepia muy oscuro, es una zona muy oscura. Y que se funda, como está todavía un poquito húmedo esta parte de aquí, ¿vale? Pues que se funda. Incluso podemos dejar un poco roto, si queréis, aquí el dibujo, que no nos acabe. Ahí está. Y un poco podemos hacer como hemos hecho antes aquí. Si queréis darle un poco de reflejo, pues un poco húmedo, en húmedo, pero yo lo voy a dejar así. Aprovechar que está tan húmedo y que la acuarela juegue un poquito. Vamos a dar 3 pinceladas y que se queden en ese húmedo, se abran ellas solas. Vale, y ahora un poquito más de verde por aquí. Un poco más oscuro, parece como que por aquí. No sé. Y quiero que muera este borde por aquí. Vale, este no me gusta nada que quede tan abierto el puente. Voy a sacar un poquito de marrón y lo voy a continuar a hacer como que tuviera un poco de humedad por aquí. Y ahora sí, ya esto aquí viene ya. Aquí un poquito de ruido. Esta luz no tiene sentido. Ahí está. Vamos a hacer este verde que nos define aquí. Es un verde. Voy a empezar con verde y voy a definir el negativo de estas piedras que tenemos aquí. Eso es. E incluso voy a dejar un poco la textura así del papel, ¿no? Como que brilla, como que hay agua. Aquí lo mismo. No. Que entren un poco las pinceladas y un poco de marrón. Marrón por aquí. Eso es. Y ahora voy a pasar un poco el marrón por aquí, porque como son piedras. Y es muy importante aquí donde apoya los árboles, he hecho en falta mucho esta sombra. ¿Veis ahora cómo los árboles realmente se apoyan? Aquí. Incluso lo podéis difuminar con el suelo. Perfecto. Un poquito de verde aquí que hace la S de nuestro río. Creo que le da un poco un toque, ¿no? El río viene por aquí, pues entra por aquí y luego como que nos sale por aquí un poco el recorte. Entonces ya tenemos este juego de una S sinuosa que le da siempre mucho más interés al dibujo. Vale, yo lo veo bastante bien. Echo de menos un poco en falta aquí más contraste, pero me voy a centrar en el puente y en lo que queda, que ya queda poco. Poco aquí el cielo, vamos a acabar con bastante azul. Vamos a darle un poquito al skyline que tenemos aquí, así nos corta este edificio. Y con un azul verdoso hacemos un poco, insinuamos un poquito esto. Ya que había hecho antes, pero se me ha olvidado. Simplemente dar un toque del skyline que tenemos por aquí. Dejamos aquí 2 cositas. Y aquí le damos unos toques un poco de... sin mucha presencia, un ocre un poco apagado, como para dar la sensación de que aquí hay casas. 3 casitas y no se ven más. Aquí, esto sí que lo voy a hacer. Tenemos un azul bastante intenso ahí, que es un poco el equivalente a este de aquí. Nos hemos pasado un poco de verde. Este color. Y vamos a trabajar en negativo. Este azul. Aquí. Esto es un antojo un poco que tengo por hacer esta montaña aquí y que me recorten. Tiene que ser más oscuro que nuestro verde. Y vamos a trabajar en negativo. Ahí está. Me recorta el árbol, me recorta este árbol y es como la montaña que nos continúa por aquí. Si esto os ha quedado un poco más sutil, si queréis le podéis dar un poco más de oscuridad. Incluso si aquí lo suyo sería meterle un par de tonos. Un marrón un poco por aquí y que tenga un poco de juego, pero no me quiero liar. Un color un poco de sombra para esta casa. Ya estoy dando pinceladas finales porque nos estamos pasando. Vale, yo lo veo bastante bien. Falta un poco de ruido todo el puente. Y un
poco de textura, creo que la parte de las piedras de aquí. Pincel seco, lo tumbo un poco y voy a hacer un poco de trastadas por aquí. Eso es. Un poco de contraste por aquí. Y aquí está muy oscura nuestra imagen por aquí. Vale, los verdes aquí. Esta parte, si la mato en verdes, va a quedar un poco oscura y va a competir con esta parte oscura de aquí. Pero nos interesa que esté aquí oscuro. En el color oscuro por aquí. Y simplemente voy a hacer un poco lo que me interesa para definir bien el dibujo. Oscuro aquí para que resalte con nuestra textura, con nuestra pared. Y aquí ya paso un poquito de ello. Color clarito. ¿Vale? Entra el verde, se ve que es un árbol. La parte de detrás de un árbol además. Vale, este árbol creo que le falta un poco de contraste. Voy a meter un azul, un poco de verde. Aquí. Me queda un poco pálido. He metido un verde con un poquito de azul. Azul ultramar. ¿Vale? Ya se aprovecho también, y este blanco que no tiene sentido aquí, me lo como. Ya con el pincel muy seco, aprovecho y le meto un poquito ese color hacia adentro. Y si que se aprovecha que tienes un color un poco ya pincel seco y demás, pues meteréis un poco más de textura si queréis en algún sitio extra. Pero no quiero sobretrabajar ya esa parte de aquí. Vamos a darle un poquito de definición con lapicero, con un boli probablemente, las zonas que nos haga falta. Y listo. Vamos a marcar un poco estos bordes. Aquí sí que vamos a usar un marcador un poco marrón para definir un poquito estas aristas. También puedes usar directamente un poco de sepia del pincel, pero tiene que ser un pincel seco. Yo, como uso mi pincel zombie, ya sabéis que este pincel es prácticamente como un pincel normal y corriente, es decir, sin depósito, porque ya como no tira apenas agua, puedo aprovechar, pero hay que tener mucho cuidado porque mancha un montón. No agua el pigmento, entonces mancha mucho. Si queremos usar para esto, veis, me da a dar mucha mancha. Podéis usar también, está muy bien este pincel para darle estas texturas, por ejemplo, mancho la punta, como está tan seco, para dar estas texturas viene muy bien. Estos chorretones que tenemos aquí. Esto es como un pincel normal sin apenas agua. Si es un pincel de cerdas normales, le damos estas manchurones por aquí, que le hacía falta, ¿no? Aquí, con unas manchas un poco azuladas, que realmente no sé qué es, pero bueno, le damos un poco más oscuras. Si nos hemos pasado, podemos levantar un poco. Me voy a decantar un poco por meter definición con el lápiz. Voy a marcar un poco estos bordes. Tampoco línea perfecta, ¿vale? Pongo romper un poco, que es lo que apetece. También es un poco más blandito. Creo que tengo por aquí este. Esto es difícil que brille por aquí. Y esta línea me interesa mucho que quede oscura. Por aquí también. Y aquí esta línea blanca es un poco rara. Además hay como una especie de hierbas que cuelgan como de aquí. Vamos a darle ya. Son detalles que hace que un dibujo sea demasiado... tiene volumen, pero le falta detalle. Y esto hace ya que coja muchísima intensidad con estos pequeños detalles. Ya parece como que casi no sabes el tamaño en el que está dibujado. Ahora parece que es pequeño, dibujo muy pequeño, pero con esto ya vamos a conseguir detallitos y ya se va a dudar si es un dibujo pequeño, grande. Aquí como que hay alguna especie de, si queréis, el borde como que está un poco más marcado. Incluso esta línea como que queréis hacer como que aquí hay una parte un poco más clarita. Voy a marcar ahora. Nada de dibujar ladrillos, no os recomiendo los ladrillos porque van a quedar demasiado marcados. Esto sí que me gustaría que quedara un poco más. Incluso como por aquí.
por aquí. Y ya esto es un poco de detalles a gusto. Tampoco quiero meterle mucho más porque ya estamos en hora. Aquí sí que me apetece un poquito más de textura. Queda un poco plano. Cogemos un poquito de este marrón, muy poquito. Casi lo pasamos por encima del papel. Y ya está. Y aquí me apetece meter un poco más. Hay mucho blanco. Coger un poco de gris. Incluso un poco más oscuro. Para darle un poco más de contraste a esta zona de aquí. Vamos a aprovechar, tomamos un poquito el pincel, aprovechamos el gramaje, digo la textura del papel y la sacamos un poco. Luego si queréis completar con alguna línea, o incluso aquí si queréis meter alguna línea de boli, podéis meter si queréis alguna piedra, pero cuidado y con mucha mesura porque estas líneas luego se ven mucho. Algunas líneas así como de la propia piedra. Vale. Y las zonas que han quedado un poco de blandas, vamos a aprovechar que están secas ahora y con un poco de sepia, las podemos un poco, más que sepia, es un color gris. Podemos darles un poco más de intensidad ahora que está el papel seco, bien seco. Incluso algunos chorretones en vertical. Algo de colorcito por aquí. Ya esto es todo un trabajo de texturizar. Yo lo veo bastante centrado ya. Voy a dibujar dos ventanitas aquí para que se vea que es una casa. Si quieres definirlo un poco más, pero no me importa mucho. Una ventana, una puerta, una ventana, una ventana, una ventana. Ya se acabó. Ahí nuestra cruz. Quiero que quede bastante definido, no sé si me va a darle con el marcador. Está como colgada esta cruz y aquí es una cruz que tiene este tamaño, es un poco más larga aquí. Y no es una línea que casi es un poquito más gordita, tiene una parte un poco más maciza en el medio y en la punta un poco. Creo que pide un poco más estas hierbas que le caen por aquí. Ya el tiempo que me quedará simplemente sería para darle un poco más de textura al propio puente. Lo podríamos haber hecho un poquito al principio, pero si no ha sido suficiente, podríamos darle un poco, como zonas un poco más húmedas. Pero tampoco, aquí un poco más de azul. Parte de arriba que me llamaba la atención, este azul. Entonces el puente ya empieza a coger un poco más de interés. ¿Cómo lo veis? Yo creo que aquí lo vamos a dejar. El tuyo estupendo. Madre mía. Está precioso. Aparte creo que hemos cumplido con el tiempo. Una hora. Y muy interesante hoy. Muy Hoy complicado. Mario, o sea, muy complicado. Sí, el de hoy es un ejercicio muy completo. Me lo propuso Virtual Sketchers y me gustaba muchísimo el reflejo, me gustaba el contraluz. Aquí no hay que trabajar con un ocre, hay que hundirlo, tiene que ser bastante oscuro este color para que resalte con el cielo. Un contraluz siempre aparece, si has hecho una foto se quema el cielo o se oscurece esto. Tiene que ser un color frío y ves, este es el color original, este es el color original con frío. Y creo que esta zona del reflejo le da mucho interés. La zona que hemos entrado por aquí iba a hacer un dibujo lo iba a enfrentar de una forma diferente, mezclas de colores fríos, y lo que he hecho es dibujar una zona de sombra con un gris frío, lo habéis visto, y después encima meter un color. Eso lo que hace es se suman y el color final es un color que es parecido a la realidad. Vale, os lo voy a acercar un poquito por aquí para que lo veáis. Precioso. Los reflejitos, el truco es meterle mucha agua y como veis es dejar caer 3 gotas de color para que se difuminen solas. Luego aquí puedes salvar algún brillito con el truco de la cera o una cosa así, pero no.
no lo he hecho esta vez. Y creo que merece la pena el dejar estas ventanitas con luz, ¿no? Porque creo que una de las cosas que este dibujo llama es, aparte del reflejo, esta sombra, ¿no? Que entra por aquí, este también que entra aquí y este aquí. Entonces ya entiendes que es 1, 2, 3 ojos. 3 ojos. Incluso aquí es muy difícil. Aquí he dejado la parte de arriba un poco clarita como la referencia, pero realmente esta parte tiene que ser un poco más oscura. Pero bueno, yo disfruto mucho. No sé vosotros, disfruto un montón. Yo he padecido mucho. Es un ejercicio muy divertido, muy divertido. Y como recuerdo, pues es de la mano de Virtual Sketchers y la semana que viene a ver qué proponemos, pero espero que sea también... Ellos van un poco alrededor del mundo, así que igual estamos en España, aterrizamos en España como aterrizamos en otro sitio. Muy bien. ¿Vale? Así que os invitaré en breve al siguiente. Por lo demás, un placer. Muchas gracias, ¿Tenéis Mario. alguna duda, alguna preguntita que me queráis hacer ahora que estoy metido con las manos en la harina? A mí lo que me pasa al principio es que me he equivocado de papel. Luego he cambiado y he usado el tuyo. Y no sé. Y la diferencia es como quieras. Es que aquí merecía un poquito la pena el papel por el reflejo. No por el Sí. cielo, porque he visto que hemos respetado un poco las nubes y ya está, pero el reflejo y el papel de algodón van juntos siempre. Van juntos. Por lo demás, el próximo día os haré un papel de celulosa normal, así que... porque como dice José María, me echa siempre la culpa por el papel o por lo que sea, siempre la culpa es mía. Vale. Así que el próximo día celulosa y todos con el mismo papel, un papel básico. Vale. Muy bien. Vale, pues nada, me alegro de veros. Igualmente, Mario. Muchas gracias. Venga, un saludo. Chao, Hasta luego. chao. Gracias. A vosotros.